El controversial Salón de la Fama de WWE, odiado por muchos, también anhelado por algunos protagonistas. Con el paso de los años creo que he aprendido a entender que su importancia radica en el contexto de a quien le preguntes. Dentro de nuestro punto de vista como fanáticos, probablemente está muy prostituido, pero de este adjetivo quiero destacar el pensamiento general que reza: cualquiera entra o ya se quedaron sin leyendas por inducir. Estaría de acuerdo, no obstante, la realidad es que si rememoramos la historia párrafo por párrafo, aún hay bastantes ausencias que muchas no se entienden. Sin más que añadir, el día de hoy en Sweet Wrestling te presento las grandes ausencias del Hall of Fame de la WWE. Comencemos. Mención honorífica a The Rock. ¿Alguien ha notado que la mayoría de sus contemporáneos ya están en el Salón de la Fama y él no? Todos sabemos que es cuestión de tiempo o que realmente ambas partes quieran, pero cuando menos me parece muy curioso. Psycho Sid. Para mí, uno de los misterios más grandes en la historia del wrestling, y es que a pesar de su muy abstracto trabajo en ring, hablamos de un 6 veces campeón mundial en 3 empresas diferentes, 2 de ellas las más importantes de su época, 2 veces main event de WrestleMania y también estelarista de Starrcade, o sea, 3 veces main event de los shows más importantes del wrestling. Estrella de la NWA, México, WCW, WWF, pero lo más increíble de todo, el apoyo del público. A décadas de su momentum, simplemente no me explico cómo Sid llegó a estar sumamente over. Me gusta o no, los datos hablan por sí mismos, y a pesar de que parece que sus antecedentes penales son la razón de su omisión, yendo desde no usar el cinturón hasta directamente intentos de homicidio, también pienso que es cuestión de tiempo. Miss Elizabeth, la primera dama del wrestling, y sí sé que no es una luchadora, pero el valor de Miss Elizabeth en la programación e historia del wrestling es innegable. No hablamos de una simple manager, más bien de un personaje que hizo contraparte perfecta al personaje de Randy Savage. Su influencia se veía reflejada en los incrédulos que se preguntaban: ¿cómo es que alguien tan linda como ella puede estar con un imbécil como Savage, kayfabe? Sin contar su trabajo también en WCW. Desafortunadamente, su trágico final y últimos años sin duda son el motivo de que la empresa por décadas han preferido voltear a otro lado sobre recordarla. Si la opinión de su servidor tiene cabida, si su fallecimiento me parece una injusticia y crimen sin castigar, el ignorar su influencia por ello me parece la epítome del todo. King Kong Bundy. Uno de los primeros villanos de la era dorada del wrestling y en sí sinónimo de la Hulkamania. Antes de André el Gigante, el Babyface tuvo que sobrepasar a King Kong Bundy en la noche de WrestleMania 2 en una jaula de acero, protagonista en la historia de las máquinas, presente en el primer Survivor Series y en el primer pay-per-view de ECW, y claro, también alzó la mano en Japón y la NWA. Un gigante confiable cuando se requería un heel en esos años pioneros. La relación entre el luchador y WWE siempre fue buena, hasta que en 2016 se unió a una demanda contra la compañía sobre conmociones cerebrales, dándoles dolores de cabeza incluso hasta 2018, después de que se les fuera negada. Desafortunadamente, el luchador falleció en 2019 y parece que la compañía no le guarda rencor, reconociendo su fallecimiento, pero tampoco al nivel de querer exaltar su carrera tras estos últimos años un poco turbulentos. Cyndi Lauper. Ahora sí, el puesto más polémico. Hay demasiada controversia sobre que celebridades estén o no en el Salón de la Fama. Yo prefiero hacer la fama y popularidad a un lado y ver si realmente aportaron algo al wrestling o no. Así de sencillo. Casos como Andy Kaufman dando una de las rivalidades más intensas de la época de los territorios, respetando el kayfabe, recibiendo pile drivers, o hasta Donald Trump salvando WrestleMania. De igual forma creo que se debe reconocer el momento en el que Cyndi Lauper aprovechó su ascenso meteórico a la fama y en apoyo a su gran amigo Lou Albano, fue parte fundamental de hacer que el wrestling fuera popular, trayéndonos con ella el Rock and Wrestling Connection, permitiendo que luchadores aparecieran en MTV, haciendo un boom en la popularidad de la lucha libre misma, y claro, de WrestleMania. Pero esto va más allá de una colaboración, involucrándose directamente en hacer una luchadora midcard con el personaje de Vaquera en la babyface absoluta que destronó la nube gris que asoló a la división femenina en los últimos 30 años. Una auténtica mega estrella que costó días enteros de sesiones grabando promocionales.
promos de wrestling, entre muchas otras cosas. Cyndi Lauper fue parte esencial en la construcción de Wendy Richter. Ivan Koloff. Uno de los heels más prolíficos de la historia, el gigante ruso es recordado por enfurecer gente por montones en tiempos donde el wrestling era digna de amenazas de muerte, al menos hacia los heels. Koloff se ganó ese repudio, pero a la vez es un luchador que a pesar de su bando, era capaz de llenar estadios para ser contraparte de héroes como Bruno Sammartino, rivalidades pioneras e icónicas, y claro, el elefante en la habitación, el verdugo del reinado mundial más largo en la historia en el ámbito masculino de la WWE, del mentado héroe italiano. Argumentos dentro del ring sobran, incluso económicos, pero en cuanto a judiciales, adivinaron, otro más que colocó su nombre en la mentada demanda de conmociones cerebrales, tristemente falleciendo un año después, en 2017. De igual forma, WWE reconoció su partida, pero realmente poco más para el tamaño de su nombre. Bam Bam Bigelow. La Bestia del Este es uno de los gigantes más icónicos en la historia del wrestling a nivel mundial. Un luchador confiable en el contexto que le pusieras, desde ECW, Japón hasta la WWE. Si bien nunca fue muy condecorado, teniendo apenas un reinado mundial de la promoción extremista, su estatus como trotamundos hablaba por sí mismo, y es que era en el buen sentido. Su agilidad era sin igual, y toda una novedad para la época. A eso le suman la gran persona que había detrás de él, fue mero trámite para que cualquier promotor quisiera tenerlo en sus filas. Un ejemplo fue cómo estelarizó uno de los peores main events de WrestleMania, frente a Lawrence Taylor. De nuevo, vuelvo al punto de las perspectivas. Para nosotros fue una basura, para él y el backstage fue un hito que la WWE le confiara un evento estelar del magnoevento ante un no luchador. Claro que por la fórmula y factores obviamente no podía salir bien, pero la confianza depositada en el gigante es lo que verdaderamente habla de su plusvalía como luchador. Su final a causa de sobredosis pudo bloquear su inducción al inicio, pero realmente la relación familia y reconocimiento que la compañía le ha dado desde hace más de una década hacen verdaderamente un misterio el por qué el gigante de las llamas aún no es inmortalizado. Demolition. Justo la semana pasada hice un video rememorando este proyecto de Vince McMahon que él mismo construyó y luego destruyó de manera apoteósica y sin piedad. Vayan a verlo, para nada fue planeado obviamente. Pero en palabras menos, hablamos de un concepto que venían como las copias de los Road Warriors, y aún con ello lograron quitarse esa sombra y etiqueta, ganándose a los fans al punto de un buen buqueo como campeones en pareja y una estrafalaria hegemonía que abarcaba desde la vestimenta hasta el estilo de lucha. El equipo que por décadas tuvo el reinado tag team más largo de la historia hasta la aparición de Un Nuevo Día, sin duda por datos tuvo un prime digno del Salón de la Fama. No obstante, desde la salida de Axe de la compañía, abandonando el grupo a inicios de los 90s, nunca paró de darles dolores de cabeza a Vince McMahon, llevando a juicio queriendo quedarse con los personajes para llevarlo a las indies, perdió y de todos modos lo hizo, y a eso le suman que por 10 años no quitó el dedo del renglón para que en los juicios por conmociones cerebrales la compañía cayera, negándose a llegar a un acuerdo e incluso dicho por él mismo, la cosa ya se había tornado en un tema de orgullo. Spoiler, sí terminaron acordando dinero por fuera. Y a eso le suman que fue otro de los nombres presentes en la demanda de conmociones cerebrales, solo que él ha estado desde el inicio en la demanda de 2016, la apelación de 2018 y el segundo rechazo en 2020. La realidad es que la relación de Axe con WWE es muy mala desde hace mucho tiempo, y parece que la empresa también se regocija en su gloria, aprovechando que se ganaron los derechos de los personajes. Solo un milagro por parte de Triple H podría volver a unir ambos puentes y darle lugar a Demolition como uno de los mejores equipos en la historia de esta empresa. Gracias por ver el video, espero te haya gustado. De ser así, regálame un like y suscríbete, no temas, es algo totalmente gratis y así me ayudas a seguir creciendo a la vez que no te pierdes ningún video. Déjame en los comentarios tu opinión, ¿quién falta para ti en el Salón de la Fama? A lo mejor Jim Barnett, a lo mejor Mildred Borg, que yo sé que están en esa sección del legado, pero merecen una inducción también por sí mismos. Lo que quieras, te estaré leyendo. Sígueme en X por si te interesa alguna opinión mía, lo dudo, pero pues ahí está el link. Y bueno, sin más que añadir, gracias por ver.